¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez. Estoy con la profesora Patricia Jiménez Cerez. Pati, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. Estamos en nuestro canal Mundo Holístico con el programa, con el tema arroz, ¿por qué sí y por qué no? Un análisis para biomagnetistas o para biomagnetismo. Magnetismo. Así Continuamos. es. Muchas gracias. Bienvenidos a Biomagnetismo Holístico Radio y TV, conducido por el licenciado Jorge Tapia Márquez. Ya estamos en el tema, estamos en Mundo Holístico, arroz, ¿por qué sí y por qué no? Te pedí este tema, Pati, porque quedé impresionado, no de ahorita, no de hace 5 años, sino como te conocí, hace como unos cerca de 20 años, en Centro Tao, tú llegaste hablando pestes del arroz. Y dije, a ver. Entonces te vi como así con ojos de que, bueno, ¿Qué le pasa? ¿de qué me está hablando, no? El arroz que mi mamita querida me daba, mi tía, un arroz rojito, con sus cositas verdes, A la jardinera. así muy, muy rico. Y esta mujer me está diciendo que no. Y después ya platicando tú y yo directamente, Así decías, es. no, bueno, en general pues no es tanto así, sino es que cuando lo metes al refrigerador y lo sacas, ahí empezamos a tener problemas. Pati, por favor, adelante. Se consume en casi todos los países del mundo y por eso es tan reconocido, tan conocido, porque realmente también su preparación se puede decir que ahora ya es fácil. Uh-huh. Las raíces son delgadas, fibrosas, el tallo se forma de nudos y entrenudos alternados. Las hojas son alternas, envainadoras, se dan así como la vuelta, y dice, las flores son de color verde blanquecino y están dispuestas en espigas. Existen cerca de 10,000 variedades de arroz. Se caracteriza por su alto contenido en almidón del tipo amilosa, es el arroz aglutinoso. Por regla general, cuanto más amilosa contiene un grano de arroz, más temperatura, agua y tiempo requiere para su cocción. La mayoría de arroces se pulen. Sí, previamente para liberarlos Se quita la cáscara. de la cubierta, me equivoqué en el renglón, para liberarlos de la cubierta que los protege. Dice que se convierte en el salvado, lo que elimina así también aceites y enzimas en el arroz. Entonces tiene esa limpieza y ya desde ahí los nutrientes de ese grano se empiezan a desgastar. Uh-huh. El resultado es un grano de arroz que se mantiene estable durante meses. Y yo recuerdo mucho que ese salvado era el alimento que se daba a las vacas, al ganado. Se ocupa precisamente para el alimento del ganado, pero ahí ya vamos a empezar a ver los bemoles de este granito de arroz, porque cuando se pasa por esas máquinas o esas pulidoras, le tienen que adicionar ciertos ingredientes y le van a quitar precisamente otros para que queden con esa cubierta. Uh-huh. Bueno, el arroz contiene grandes cantidades de almidón. Se forma de amilosa que cohesionan a los granos. La amilosa, cuando hemos comido el arroz, que lo sacamos del refrigerador, nos volvemos a servir, lo volvemos a sacar y así estamos entrando y sacando del refrigerador, llega un momento en el que al momento de servirlo lo sientes ya como pegajoso. Uh-huh. O las personas dicen, mira, ya está haciendo hilos el arroz, porque acercas la cuchara y ya se ven como hilos. Esa sería un indicio de que ese arroz ya no es apto para el consumo habría que tirarlo o habría que deshacerse de él, porque cada una de nosotras sabe perfectamente también cómo puede deshacerse de ese arroz. Entonces, dice, el arroz contiene grandes cantidades de almidón en forma de amilosa que cohesionan a los granos. El otro contenido es la amilopectina.
Esa amilosa es, como te digo, como si tuviera un pegamento que une a los granitos, y si yo lo quiero separar, se van a formar como hilos. Eso sería la condición de la forma amilosa. Como un pegamento. Como si fuera un pegamento, pues sí, para la luz, para hacer las conexiones, a lo mejor no es tan adecuado como pegamento, pero si tuviera que hacer una piñata, puedo ocupar ese como engrudo. Como engrudo, así es. El arroz no contiene gluten, por lo que lo pueden consumir quienes padecen la enfermedad celíaca. A ver, aquí te explicas esta parte. Dice, el arroz limpio, ya desprovisto de su salvado, suele tener menos fibra dietética que otros cereales y por lo tanto es más digestivo. Así es, por eso es de una fácil digestión, pero porque ya perdió sus componentes, lo que nos van a beneficiar. Precisamente por eso dice, pues lo pueden consumir quienes padecen la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten, pero no celíaca. Estos son las personas que tienen como una especie de alergia, por así decirlo, a las harinas. Entonces, cuando comen algo que contiene harina o contiene almidón, inmediatamente se les inflama el intestino. Un estudio asume que el arroz pierde una cantidad significativa de calorías cuando se congela después de ser cocinado. Cosa que no siempre hacemos, porque una vez que lo consumes, se deja enfriar, ahora sí que lo dejamos en la estufa, y luego decimos, ahora sí ya lo voy a guardar o lo voy a meter al refrigerador, y no llega a estar tampoco así tan duro, tan congelado, pero cuando alcanza esa temperatura, pues es ese el momento en el que podemos decir que tenemos un arroz muy saludable. Cuando se congela. Cuando se congela, pero así que parece piedra. Si no está en ese estado, pues definitivamente sí va a estar contaminado. Dice, el arroz cocinado en agua es una fuente de bacterias y se convierte en una fuente potencial de intoxicación alimentaria que debe vigilarse con atención. El arroz crudo suele llevar esporas que sobreviven en altas temperaturas, en un estado de hibernación, como el Bacillus cereus, que produce toxinas que afectan al sistema gastrointestinal. Los platos de arroz deben servirse inmediatamente después de que se han cocinado y los restos deben ser mantenidos en la nevera para evitar el crecimiento bacteriano. Algunas preparaciones culinarias evitan este crecimiento bacteriano mediante la aplicación de bactericidas naturales, como en el caso del sushi, que se le pone vinagre de arroz. Y ya con eso es como un conservador, le da sabor, le da su toque y a la vez lo conserva. Algunas preparaciones de la India emplean canela en polvo. Y si, por ejemplo, se me ocurre, voy a comer un plato de arroz, le pongo un poco de vinagre, ¿qué pasa? Pues desafortunadamente ya no va a pasar nada, porque el grano de arroz ya viene contaminado, ya tiene ese bacilo y viene acompañándolo desde que está en la bolsa, desde que está sin enjuagarse, se potencializa cuando se enjuaga, cuando se cocina con la temperatura, y ya una vez que está guisado y le añades el vinagre, pues entonces ya no va a desinfectarlo como podemos esperar. Lo que pasa es que también el grano del arroz que se emplea para el sushi es diferente del que consumimos aquí para la comida mexicana. Entonces, dice, las ensaladas que contienen arroz son convenientemente acidificadas con vinagre para evitar ese crecimiento bacteriano, pensando en que aquí se le puede poner ese vinagre como un preventivo. Aquí en los ingredientes para la cocina vamos a encontrar, por ejemplo, el famoso vinagre balsámico, que se le pone también a las ensaladas, o vinagre de manzana, por ejemplo. Sí, hay la vinagreta. Una vinagreta, por ejemplo.
y se lo puedes poner al arroz y ya con eso podemos asegurar que en ese momento que te lo comes no va a ser perjudicial, va a estar comible. El problema del arroz es que se calienta y se enfría, se calienta y se enfría, porque se prepara, por ejemplo, para consumirse en 2 o 3 días. Entonces, cada vez que entra al refrigerador y sale y se vuelve a calentar, es cuando se potencializa esta bacteria. Entonces, puede hacerte daño, aunque no lo veamos y veas el arroz completamente delicioso, antojable, y puede estar ya presente esa bacteria. Tampoco es problema la bacteria. Aquí pasa lo que hemos hablado también en otros videos, que depende de la cantidad de arroz que comas y la frecuencia con la que comes. Entonces, algunas veces ese arroz recalentado, no sé, lo comemos el martes, el miércoles, el jueves, y todavía se alcanza un poquito el viernes, lo volvemos a consumir, porque se prepara una cazuela, una buena cantidad. Bueno, yo he visto que ahora las madres modernas lo ponen en microondas. ¿Qué pasa ahí? Es un tipo determinado del arroz, porque también para el consumo pues se cuenta con diferentes tipos de arroz. Hay uno que viene precisamente para prepararse, por ejemplo, en el horno de microondas, y viene preparado especialmente porque se llama precocido. Entonces, ese grano de arroz ya viene también con una adicionado con ciertos ingredientes que van a evitar la propagación de esa bacteria, aunque nada asegura que no la tenga. Esa es la cuestión del arroz, que seco, preparado como está presente esa bacteria. Y ya la forma en que se prepara, pues la potencializa o hace que crezcan indiscriminadamente. Este Bacillus cereus es un microorganismo resistente a los procesos de cocción. Sobrevive a la pasteurización de los alimentos. Entonces, aunque el arroz esté cocinado o donde vaya el arroz esté elevado a temperaturas muy, muy elevadas, de todos modos, ahí el bacilo se conserva, se protege. No se puede eliminar. No se elimina completamente. Se encuentra en el ambiente y tiene el potencial de contaminar fácilmente los alimentos, por lo que puede propiciar condiciones adecuadas para su proliferación y desencadenar enfermedades transmitidas por los alimentos, que en español o en inglés también se tienen esas siglas y son ETA, enfermedades transmitidas por los alimentos. Hay una asociación en especial en España que se dedica a vigilar los alimentos y los guisados que se ofrecen, por ejemplo, en restaurantes, en diferentes sitios públicos, precisamente para que no haya ese contaminante con los alimentos, con los ingeridos. Por ejemplo, ahora que estuvimos en Europa, la paella, Pati. Sí, delicioso. ¿Tendría algún tipo de problema? Sí, porque se emplea el arroz, por el arroz que se emplea, y te digo, la manera en que se cocina, eso es lo que hace que esta bacteria permanezca. Se han hecho estudios muy interesantes y se ha encontrado que si alguien trae, no sé, un arroz de China y lo trae a Veracruz, aunque sea un clima completamente diferente, el bacilo persiste. Es muy fuerte. Es muy resistente. Si alguien lleva, no sé, un arroz, por ejemplo, a España para el de la paella, la manera de prepararlo puede propiciar que se presente este bacilo. Y por lo tanto va a contaminar los demás alimentos, sí, con los cuales se combine. Así es. Yo he escuchado aquí, por ejemplo, noticias en México que hablan de una fiesta, un gran evento, un casamiento en donde se sirve arroz y mole, y dicen las personas se intoxicaron. Puede ser las dos cuestiones, el mole preparado, el pollo y el arroz, porque contiene este bacilo. Y este bacilo invade la carne de pollo y puede invadir también el mole, porque es una combinación de diferentes chiles, y el mole tiene una consistencia como
que no es semisólida, ni es aguado, ni es muy compacto. Entonces, por esa presentación que tiene el mole, también se puede contaminar. Yo he escuchado personas que llegan a los restaurantes y preguntan si el arroz fue hecho al día. Sí. Y si ya depende de eso, lo aceptan o no. O no lo aceptan. Así es. Realmente en casa lo que podemos hacer es preparar exclusivamente lo que se va a comer hoy. Y si mañana quieres arroz, tendrías que volver a preparar otra porción de arroz. Cosa que te digo, tradicionalmente no se hace, porque se prepara, lo dejas en una cazuela y lo vas sacando los demás días para recalentarlo. Uh-huh. Y de hecho, pues recalentado sabe más sabroso. Bacilo cereus causa dos cuestiones con la bacteria. Causa 2 malestares. Dice, una toxina emética que va directamente a la sangre, provoca náuseas y vómito. Y el otro síndrome que va precisamente a instalarse al intestino y dice, provoca malestar estomacal, una diarrea y tenesmo rectal. Eso es como espasmos rectales. El Bacillus cereus tiene un cuadro clínico muy corto. La persona se come el arroz y, por ejemplo, en 4, 6 o 10 horas se presentan los síntomas. Le da la diarrea y la persona ni siquiera relacionamos que pudo haber sido el arroz que nos comimos. Jamás hubiera pensado que era el arroz. Que no es el arroz, por eso uno dice, pues creo que fue el pollo, el caldito que me comí, la salsa. O sea que le echas la culpa a todos los demás y el arrocito ahí. O el coraje que hice con mi ex. Claro, o me la sirvieron de mala gana. Le atribuye uno a cualquier cosa menos al inocente arroz. Y dice, estas síntomas pueden confundirse con intoxicaciones causadas por otras bacterias, como puede ser el Clostridium perfringens y el Staphylococcus aureus. Es decir, que tú comes y dices, a lo mejor me hizo mal la ensalada que me comí, porque las verduras pudieron estar mal cocinadas, mal cocidas, mal lavadas. Mal lavadas. De ahí viene, por ejemplo, cuando tú haces el testeo de una persona, ahí salen las bacterias. Así es. No sé si hay un par relacionado con esto. No lo recuerdo, pero lo voy a buscar, probablemente por ahí ande. Lo que sí salen pares relacionados con intoxicación alimentaria. Así es. Ahí, pero ya con este conocimiento, ya puedes empezar a indagar dónde está el problema. Así es. Si quisiera hacer un testeo ya concentrado, especificado, puedo preguntar, por ejemplo, a qué horas entró el contaminante, uh-huh, ¿no? Si me dicen la comida, pues entonces ya sé que puedo tomar en cuenta el arroz y las famosas recalentadas. Sí, preguntas ¿qué comió? Pues comió arroz, y preguntas si fue el arroz, sí, si fue esto, si fue el otro, así. Y ahí te vas guiando en el testeo ya más específico, ¿no? Sí, fíjate que en Tijuana atendimos a una persona que tenía muchos problemas de vías respiratorias y al hacerle el testeo, pues la verdad me sorprendió porque nosotros no nos guiamos tanto por los microorganismos. Sí. Entonces, ella tenía como muchos hongos, pares de hongos. Uh-huh. Entonces le pregunté cómo eran las paredes de su casa y me dijo que sí, que tenía mucho moho. Bueno, pues yo pensé que eso era lo que la estaba contaminando. Después me dijo que se dormía junto a un buró en donde tenía sus zapatos. Dice, yo me quito los zapatos y ahí los pongo. Y le digo, ¿y cómo son sus zapatos? Descríbame los zapatos. Me comentó una cosa que también me llamó la atención, porque me dijo que ella, porque no tenía dinero, se compraba zapatos de paca, de esos que ya vienen... Sí, que de vienen reuso, de reuso pues. De Estados Ajá. Unidos. Sí. Entonces le dije, no, pues es que esos zapatos puede ser que la estén contaminando. Y al irle aplicando la terapia, avanzaba poco y volví a regresar y otra vez haz de cuenta con pares y malestares. Uh-huh. Entonces, pues yo ya estaba preocupada porque dije, no le encuentro dónde está el origen o dónde está la causa de estos malestares.
Y sí le dije, es que en el intestino hay unos hongos que le pueden estar causando todos estos trastornos. Y al estar hablando con ella, que me estaba platicando, me dijo que su refrigerador no era ya muy bueno, ya tenía muchos años. Entonces me dijo que para no estar cocinando todos los días, ella hacía una porción grande de arroz a la semana, lo ponía en bolsitas y lo congelaba. Entonces, cuando iba a comer, sacaba 1 o 2 bolsitas, una para ella y una para el hijo. La cuestión es que esa bolsita, cuando se le acababa el arroz ya cocinado, la lavaba y volvía a guardar otra porción de arroz y la metía al congelador. Entonces, ahí fue donde empecé a ver toda esta relación con el arroz, porque la bolsita ya venía contaminada de la porción anterior. Ella, en vez de utilizar otra, volvía a utilizar esa misma bolsa que ya tenía contaminantes. Y luego los bacilos del arroz, pues por eso no salíamos con los problemas intestinales, hasta que le pedimos que modificara esa forma de consumir el arroz, y le dijimos, solamente va a consumir la porción que requiera para hoy. Si el martes no quiere comer arroz, no cocine una porción para el martes. Entonces ella en la noche cocinaba el arroz y lo ocupaba al otro día, pero solamente así empezaron a disminuir sus problemas. Habría que empezar a pensar. Por ejemplo, yo sé que muchos compañeros terapeutas que les va muy bien en la aplicación de imanes, hacen su testeo, salen sus pares, 4, 5, 6, los que tengan que salir, y aparte testan los hongos. También puede ser. Porque digamos que hay una conexión entre hongos como un vehículo, hongos como un terreno biológico, como un escondite. Sí, es. Lo que llamaríamos de reservorio, las zonas de reservorio. Entonces, al impactar para hongos y al impactar para lo que salga, generas toda una revolución. Así es. Y por ahí podríamos empezar a pensar. Y también, pues yo me imagino que ese arroz es como una fuente, como un reservorio de estas bacterias. Así es, y la gente pues obviamente preferimos mucho comer el arroz, porque pues es sabroso, además te complementa. En la mayoría de los restaurantes aquí mexicanos, diría, Siempre ponen tu porción de arroz. que tienen la famosa comida corrida, incluye una sopa aguada y tradicional el arroz. Y además rojo con verduras como quieras. Y para demostrar que tienes lana, con su huevo estrellado. Sí, acompañadito ahí con un par de huevos. Entonces te digo, nadie pensaría que el arroz es el causante de esos síntomas. Recordemos también que está muy relacionado con los hongos, como bien señalas, porque el arroz genera una como babita. Esa babita es lo que hace que, aunque no la veamos, es lo que hace que los granitos del arroz estén pegados. Algunas veces cuando lo servimos, quitas una cucharada y está así la bolita del arroz, y a los niños o a los adultos les gusta mucho y dicen, a mí ese sírvemelo, el que está pegado. Eso es por el almidón y porque ahí van probablemente hongos. El cuerpo, sobre todo el intestino que es tan largo, es el lugar ideal para que estos hongos y este bacilo se instale, aunque no viven ahí, o sea, no colonizan el intestino, pero viven ahí porque es un medio acidificado, está oscuro y genera humedad. Entonces, ese es el problema de este bacilo y este es el problema del arroz, que generan humedad en las partes digestivas. Muy bien, compañeros, continuamos en Mundo Holístico, nuestro programa Biomagnetismo para Todos, Jorge Tapia y la maestra Patricia Jiménez Cerez, y hablando de lo que es el tema del arroz, por qué sí y por qué no. Yo voy en el más, ¿por qué no? Exactamente. Estábamos comentando ahora que seguramente nos van a preguntar, ¿y ahora qué vamos a comer, no? Ya, primero la carne, el pollo, el huevo, la leche, las harinas, y ahora el arroz, ¿qué les vamos a dejar? ¿Para dónde? Paren del mundo, me quiero bajar, ¿no? Adelante, Pati.
Entonces produce, como forma esporas resistentes a condiciones adversas al medio. Puede ser la deshidratación, entonces aunque tengamos, te digo, el arroz ahí almacenado, de todo modo se contamina. Si lo ocupamos inmediatamente de comprar, ya viene contaminado. Y contamina otros alimentos, dice, son resistentes a bajas condiciones de humedad. Los tratamientos térmicos como la pasteurización o procesos de cocción de los alimentos y el ácido clorhídrico del estómago, dice, constituye un peligro potencial para la salud humana. O sea que el arroz resiste el ácido clorhídrico del estómago. Y dice, colonizan el intestino delgado, aunque no viven ahí, pero con los alimentos ingresa en ciertas cantidades al organismo, lo que hemos comentado también. En el día de hoy todavía no se elimina los residuos tóxicos del arroz, cuando ya viene el recalentado del otro día. Y al otro día viene el otro recalentado, así es que como el arroz se come casi todos los días, pues ahí va a permanecer colonizando el intestino. El arroz se contamina con el bacilo desde el momento en que baja su temperatura, se refrigera y se recalienta. Hay una materia que se imparte en algunas escuelas y que es un aspecto muy importante de los restaurantes principales de renombre, que se llama precisamente el manejo higiénico de los alimentos. Y uno de los puntos a tratar y que es como una base de los registros y de la limpieza y la higiene de un restaurante es precisamente la cuestión del arroz. Por eso en la mayoría de los restaurantes se prepara solamente la cantidad que se va a comer y al otro día se vuelve a preparar otra vez, precisamente por estas condiciones en las que si baja la temperatura se contamina, si sube la temperatura se contamina. Entonces un arroz diferente, que es el que nos ofrecen los restaurantes chinos, si te fijas, cuando llega uno a comprar esa comida pues rápida, así entre comillas, el arroz siempre está en una fuente caliente de agua. Entonces, como siempre permanece a la misma temperatura, ese arroz no se contamina. Ese arroz se puede comer con toda tranquilidad. Ahora veo. Ajá. Sí, es un arroz que sí. a mí lo personal me gusta mucho ese arroz. Sí, es muy sabroso ese arroz y el grano es diferente, es como una bolita, el arroz. Dice, tiene ese periodo de incubación que ya lo habíamos visto, desde 1 a 16 días, y la persona puede sentirse mal del estómago 1 o 2 deposiciones y al rato ya se compuso, como quien dice, ya se le quitaron los malestares, ya no tiene nada. Y simplemente la persona puede decir, a algo que comimos nos hizo daño, pero no se lo atribuyes a que pudo haber sido el arroz. Los principales alimentos donde se puede encontrar esta bacteria son carnes, derivados del pollo, sopas deshidratadas, embutidos, productos derivados de la vainilla, cereales, harinas claras de huevo deshidratadas, y se ha comprobado que el bacilo cereus causa septicemia en pacientes con un sistema inmune deprimido, además de síntomas como vómitos y diarreas. Es decir, que hace que una enfermedad sea más compleja. Entonces, la persona pudo haber ingresado, como hemos, te digo, oído las noticias, de que dicen se intoxicaron con el mole y con el arroz, pues ese complemento es terrible. Y si una persona tiene bajo su sistema inmune, pues ya estuvo que ahí, pues le va a costar... Algo va a pasar. Así, pues casi la vida con ese consumo. El envenenamiento alimentario por el bacilo cereus se describió por primera vez en 1950, luego del consumo de salsa de vainilla contaminada. Esa salsa de vainilla es lo que se le pone de relleno a los pasteles, esa cremita amarilla. Entonces dice, ahí fue donde la encontraron. Y la aparición de la enfermedad implica la ingestión de alimentos contaminados con las suficientes bacterias o toxinas. Con mis consultantes me ha ocurrido que les pregunto, por ejemplo, yo sí me voy directamente y les pregunto, ¿ha consumido arroz esta semana? Ah, sí, ¿cuántos días? 5 días de la semana. O les he preguntado, ¿comió algún pan
con un rellenito amarillo. Ya me dicen, sí, me comí un cuernito, una dona, ¿cómo se llaman esas? Una berlinesa. Cualquiera de esos, y les digo, eso pudo haber sido. Y me abren los ojos y me dicen, pero ¿cómo eso pudo haber sido? Sí, esa cremita pudo haber sido la contaminada. Ahora ya sabemos qué es lo que le vamos a preguntar a nuestro consultante. Sí hay panes de dulce que traen esa crema amarilla. Esa crema, así es, y que sabe a vainilla. Dice, además, fíjense muy bien, cuando el arroz se lava, enjuaga o cocina con mucha agua, y esa la tiramos, normalmente se pierden parte de los nutrientes adicionados. Entonces, ¿qué hacemos? Pero esa es una forma de elaborarlo. No sabríamos cómo prepararlo de otra manera. Te quedas con la pura. Y ni el agua la puedes ocupar. No. Según el Programa Mundial de Alimentos en Estados Unidos, es decir, la FDA, se utiliza el espolvoreado para añadir micronutrientes a la superficie del grano, pero únicamente para arroces que no se lavan antes de cocinarse. Ahora las bolsas ya dice, no es necesario que este arroz se lave, o en las indicaciones para la preparación, dice, ponga el arroz en el aceite, así va directamente. En la etiqueta se recomienda que no se cocinen con exceso de agua. Las etiquetas de todo el arroz fortificado que se empaca en Estados Unidos aconsejan no lavar el producto antes de cocinarlo, ni cocerlo con demasiada agua. Por eso la historia de que cuando cocinamos el arroz nos dicen 2 tazas de agua por 1 de arroz, y esa es la medida para que te quede el arroz de fotografía. Este recubrimiento consiste en cubrir los granos de arroz normalmente enteros con una mezcla líquida que contiene micronutrientes. A esta mezcla líquida se le agregan aditivos alimentarios para garantizar que los nutrientes queden fijados como una capa sobre el grano. Los granos enteros se rocían con esos micronutrientes y otros ingredientes para preservar el recubrimiento. Este procedimiento se realiza con máquinas especiales y concluye con el secado. Ya se complicó mucho la situación. Claro, porque aquí como ya el arroz se queda sin nutrientes, entonces se los agregan, y cuando lo enjuagas muchas veces decimos hasta que quede el agua blanca, pues ya le quitamos todos los nutrientes. Todo se fue en el salvado, se fue en el lavado, en el blanqueado. Así es. Valga. Y le adicionan vitaminas y minerales. Siempre y cuando no los vuelvan a lavar. Y no lo laves, así es. El segundo método es la extrusión. Aquí es donde ya también vamos a descubrir algo nuevo acerca del arroz, cuando menos algo que quizás no muchos sabemos. Consiste en producir granos de arroz a partir de una mezcla de harina. Entonces todo el arroz se procesa, se parte hasta el arroz quebrado que se le da a los pollos. Sí. Se procesa en una máquina, se hace una harina, costales de harina de arroz, así costales. Qué salvaje. Se mete a la máquina y la máquina extrusora hace los granitos de arroz. Yo me imagino que metes me imagino como una referencia. No estoy hablando que algo que yo conozca, yo solamente me imagino que pongo toda la carne de un pollo y luego hago las formas. Ajá. De la patita, de la pechuga. Así es. Y como que lo sacas acá y está adicionado con vitaminas y minerales. Qué barbaridad. Entonces, todos esos nutrientes se le añaden a la harina. Entonces, cuando sale el granito de arroz, ya trae las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Y dice, esto es lo que se conoce como el arroz precocido o el arroz que ya no se cocina. Y precisamente por eso hubo un tiempo en que la gente empezó a decir, es que el arroz es plástico. Sí. Pues no es que el arroz sea plástico, lo que pasa es que el arroz está hecho como arroz. Es harina, que nos las hicieron Es como comerte un pan, en lugar de comerte la harina así. Sí, así, está hecho con... En forma de pan. Así es esta máquina. Pero estas máquinas son muy interesantes. Mira, vamos a ver la siguiente imagen.
Porque estas máquinas, así como le dan forma al arroz, son las que meten las bolsas de harina y salen las sopas de diferentes formas. Por eso hay sopa de lengüita, de corbata, de fideo, porque la máquina extrusora le va a dar forma a esa harina. Entra las harinas y se forman entonces, por ejemplo, todos los productos chatarra que se compran en bolsa. Esos tubitos así enrollados, las papas, salen de una forma, salen de una máquina. Nada más los pintan. Nomás los pintan y es como un sello, ya salieron todos iguales. Esa máquina extrusora, por ejemplo, meten harinas, la harina así completa con harina y azúcar y colorante, y salen galletas de animalitos. Porque haz de cuenta que adentro tiene un molde que está sacando la galleta. Los alimentos para perro, que son bolitas y cuadritos y como moñitos, la máquina como extrusora, huesitos. como huesitos, es esta máquina que lo hace. Todos los cereales que consumimos, de hojuelas de cornflakes, las hojuelas de avena, las rueditas, los de arroz inflado, es una máquina que los hace. Entonces pasa la harina, se combina con ciertos ingredientes y ya te va a dar la forma que encontramos en el mercado. No sé si decir qué maravilla o qué horror. Qué maravilla, porque son unas máquinas chinas. Sí. Sí. Y qué maravilla porque pues nos ponen el alimento de diferentes formas. Eso me hizo entender aquella historia que alguna vez nos comentaste, de que qué es lo mejor de un cereal. La caja. La caja. Exactamente. Ahora entiendo por qué es la caja, lo que es lo más saludable. Sí, una vez le preguntan a una nutrióloga qué era lo mejor del cereal. O sea, pensaban que iba a decir el hierro, la vitamina C. Sí, la cáscara, ¿no? Sí, no, lo más saludable es la caja. Sí. O sea, comerte la caja era más saludable que comerte Sí. Ay, no. Así es. Por eso ahora entiendo con el arroz, que es lo más saludable, pues la caja donde viene. Uy, híjole. Bueno, ya como que ya me quedé más. O sea, vi las imágenes, pero dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Que nos depara esta Porque me historia gusta del arroz. sorprenderme. Sí. Pues te digo, si no vamos a suspender el consumo del arroz, entonces tengamos ese hábito, esa buena costumbre de enjuagarlo poco, de comprar algún arroz que sea pues quizás un poco más caro, pero un grano largo, por ejemplo, que sea un arroz que también se conoce como jazmín, que se supone que es de los mejores, o probar los costales de arroz de la comida china, porque se supone que este es uno de los mejores arroces. Pero como yo le digo, ¿qué necesidad? Pero qué necesidad. Sí, bueno. Sí. Bueno, pues sigamos consumiendo, te digo, nuestro delicioso arroz blanco con unos plátanos fritos, un arroz a la jardinera con un par de huevos estrellados, pero que sea de hoy. Empecemos con algo, Pati. Así es. Yo le digo a los alumnos que no es tanto para que nosotros hagamos el cambio. Primero hay que aprender y decirle a tu consultante cuál es el problema. Ya que el consultante tome la conciencia, ahí la primera parte, cuando hablamos de descodificar, tome conciencia. ¿Qué técnica le aplico? No. Primero, tomar conciencia de que lo que estoy haciendo tiene un costo y un beneficio. Así. Tengo que regular ese costo junto con el beneficio. El beneficio es que es económico y el costo es el cerez, la bacteria. Es la bacteria. Tú decídelo. O sea, ahora, yo no te digo que no lo tomes, que no lo comas. Simplemente te platicamos una historia. Como decía Erickson, yo nada más te platico una historia, tú obsérvala y tú decides qué hacer con tu salud, con tu vida, y cuando tu consultante llegue y dice, no me mejoro, por los pares, a ver, tienes una línea para investigar
a dónde está la situación. Ese contaminante. Entonces, pues eso también va es algo que tenemos que tomar en cuenta, y lo principal es que nosotros tenemos, como dices, el biomagnetismo, la colocación de los imanes y la excelente opción de comer una determinada cantidad, porque ahí está también la cuestión. Eso es tu decisión. Bien, compañeros, estamos en Mundo Holístico, nuestro canal Biomagnetismo para Todos, con Jorge Tapia y la profesora Pati Jiménez Herez. Muchas gracias, nos vemos la próxima sesión. Pati, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto, seguimos en contacto. Así es. Vean nuestros cursos en línea que están excelentes, tenemos mucha variedad de cursos, y nuestra página es www.cebiom.com. Estuviste en Biomagnetismo Holístico Radio y TV, conducido por el doctor honoris causa Jorge Tapia Márquez. Gracias y hasta la próxima.